Finalmente, si la persona no muestra arrepentimiento, aconseja apartarse de ella. Este pasaje nos enseña que el perdón no es lo mismo que la reconciliación. Podemos perdonar de corazón, entregando la ofensa a Dios, pero eso no significa que debamos mantenernos en relaciones destructivas o permitir que otros nos sigan hiriendo. Perdonar es un acto de obediencia a Dios que libera nuestro corazón de la amargura, pero establecer límites es un acto de amor propio y sabiduría que protege nuestra paz y propósito. El amor verdadero no es débil ni complaciente, sino firme y lleno de discernimiento. En primera epístola a los Corintios 13, Pablo describe el amor como paciente y bondadoso, pero también destaca que el amor no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Esto significa que amar a alguien no implica tolerar el pecado ni aceptar comportamientos dañinos. Muchas veces, la manera más amorosa de tratar a alguien es confrontarlo con la verdad, aunque eso implique incomodidad o separación temporal. Jesús mismo mostró este tipo de amor en múltiples ocasiones, como cuando reprendió a Pedro en Mateo 16:23, diciéndole: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». En ese momento, Pedro no comprendía la misión de Jesús, y su comentario bien intencionado intentaba desviarlo del plan divino. Sin embargo, Jesús, con amor y autoridad, le dejó claro que su propósito estaba por encima de cualquier lazo personal. La clave para equilibrar el amor y los límites es buscar la guía del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús promete: «Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad». Esta promesa nos asegura que, cuando enfrentamos relaciones difíciles, no tenemos que confiar únicamente en nuestra lógica o emociones, sino en la dirección de Dios. A través de la oración y la meditación en su palabra, podemos discernir cuándo es momento de hablar, cuándo es mejor callar y cuándo es necesario alejarnos. La sabiduría divina nos da la capacidad de actuar con amor sin caer en manipulaciones ni sacrificarnos innecesariamente por relaciones que nos alejan de nuestra misión. Una señal clara de que necesitamos establecer límites es cuando una relación constantemente nos aleja de Dios o nos genera angustia y confusión. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte: «No formen yugo desigual con los incrédulos». ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión puede haber entre la luz y la oscuridad? Aunque este versículo se aplica a relaciones de cualquier tipo, también es válido para los vínculos familiares. Si alguien en nuestra vida ejerce una influencia negativa constante, socava nuestra fe o nos lleva por caminos que no honran a Dios, es momento de evaluar esa relación con discernimiento y orar por dirección. Esto no significa que debamos cortar lazos con todos los que no comparten nuestra fe, sino que debemos ser cuidadosos con las influencias que permitimos en nuestra vida. El amor con límites es un reflejo del amor de Dios por nosotros. Él nos ama incondicionalmente, pero también nos disciplina y nos corrige cuando nos desviamos. En Hebreos 12:6 se nos dice: «Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo». De la misma manera, debemos aprender a establecer límites con aquellos que nos rodean, no por falta de amor, sino precisamente porque queremos relaciones saludables y alineadas con la voluntad de Dios. A veces, alejarse de una relación dañina puede ser el catalizador que lleva a la otra persona a reflexionar y cambiar. En la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11-32, el padre no impidió que su hijo menor se marchara, pero tampoco lo siguió en su camino de rebeldía. Solo cuando el hijo reconoció su error y decidió volver, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Este es un ejemplo perfecto de amor con límites. Permitir que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones sin dejar de amarle ni cerrarle la puerta a una reconciliación genuina. El camino del amor y los límites no siempre es fácil. Puede implicar momentos de dolor, culpa o incertidumbre. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él y a recordar que su propósito para nuestras vidas es mayor que cualquier relación terrenal. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro
y una esperanza. Esto significa que, aunque algunas relaciones deban cambiar o incluso terminar, Dios sigue teniendo un propósito perfecto para nosotros. No debemos aferrarnos a personas o situaciones por miedo a la soledad o la desaprobación, sino que debemos caminar en la certeza de que Dios nos guía hacia lo mejor. Para quienes han tenido que tomar decisiones difíciles en sus relaciones, es fundamental recordar que el amor de Dios es suficiente. A veces, establecer límites puede hacernos sentir culpables, especialmente si la otra persona reacciona con enojo o manipulación emocional. Sin embargo, debemos recordar que nuestra responsabilidad no es hacer felices a los demás a costa de nuestra paz, sino obedecer a Dios y cuidar nuestro bienestar espiritual. En Gálatas 1:10, Pablo dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo nos recuerda que nuestra prioridad debe ser agradar a Dios antes que cumplir con las expectativas de los demás. Finalmente, el amor con límites es una forma de testimonio. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios y establecemos relaciones saludables, estamos reflejando su carácter y mostrando a los demás cómo es el amor verdadero. En Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amar con sabiduría, sin permitir abusos ni manipulaciones, es una manera poderosa de mostrar el amor de Dios al mundo. En última instancia, nuestro mayor anhelo debe ser reflejar la luz de Cristo en cada una de nuestras relaciones, sabiendo que Él nos dará la fortaleza para amar con verdad y caminar en la libertad que nos ha prometido. El amor que Dios nos enseña no es simplemente un sentimiento pasivo, sino una decisión activa que implica sabiduría, discernimiento y fortaleza. Amar a los demás, especialmente a nuestros familiares, no significa que debamos aceptar todo comportamiento sin cuestionarlo o permitir que nos arrastren a dinámicas destructivas. En la vida cristiana, el amor está inseparablemente unido a la verdad, y esto implica que a veces debemos tomar decisiones difíciles para preservar nuestra fe, nuestra paz y nuestro propósito en Dios. Muchos creyentes luchan con la idea de establecer límites porque creen que eso es contrario a la enseñanza de Jesús sobre el amor y el perdón. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios mismo establece límites en sus relaciones con la humanidad. Desde el principio, en el jardín del Edén, Dios puso una restricción clara a Adán y Eva sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. No porque no los amara, sino porque sabía que su bienestar dependía de obedecer ese límite. Cuando ellos desobedecieron, enfrentaron las consecuencias de su decisión. De la misma manera, nosotros también debemos ser conscientes de que establecer límites en nuestras relaciones no es una falta de amor, sino un acto de responsabilidad y obediencia a Dios. Muchas veces, la resistencia a poner límites viene del miedo. Miedo a ser malinterpretados, miedo a la reacción de la otra persona, miedo a ser vistos como insensibles o egoístas. Pero la realidad es que Dios no nos ha llamado a vivir en miedo, sino en libertad y confianza en Él. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta declaración nos recuerda que el verdadero amor no es sumiso ante la manipulación ni cede ante la presión de otros, sino que es fuerte, equilibrado y guiado por el Espíritu Santo. Jesús mismo, aunque era el amor encarnado, sabía cuándo alejarse de situaciones o personas que intentaban desviarlo de su propósito. En Juan 6:15, por ejemplo, cuando la multitud quiso hacerle rey a la fuerza, Él se retiró solo al monte, mostrando que no permitiría que las expectativas humanas interfirieran con la misión que el Padre le había encomendado. Si Jesús, quien es nuestro mayor ejemplo, estableció límites cuando fue necesario, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a hacerlo en nuestras propias relaciones? El amor con límites también es crucial para nuestra salud emocional y espiritual. Las relaciones tóxicas pueden ser un obstáculo en nuestro crecimiento en Dios, drenando nuestra energía, desviando nuestra atención y generando un ambiente de constante angustia y confusión.
La Biblia nos advierte en 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este principio no solo aplica a amistades o relaciones románticas, sino también a la familia. No significa que debamos cortar lazos sin razón o actuar con dureza, sino que debemos estar atentos a qué tipo de influencia están teniendo ciertas personas en nuestra vida. Si una relación nos aleja de Dios, nos llena de inseguridad o nos somete a patrones de abuso, es momento de buscar la dirección del Señor y discernir qué pasos tomar. A veces, esto significa mantener una relación a cierta distancia, estableciendo límites claros en cuanto al tiempo y la energía que dedicamos a esa persona. Otras veces, puede significar confrontar la situación con amor, pero con firmeza, dejando claro que no permitiremos ciertos comportamientos. Sea cual sea el caso, nuestra guía siempre debe ser la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Un gran obstáculo para establecer límites es la culpa. Muchas personas sienten que, al decir no a ciertos comportamientos o actitudes de sus familiares, están faltando al amor cristiano o desobedeciendo el mandato de honrar a sus padres y familiares. Sin embargo, honrar no significa permitir el abuso ni someterse a dinámicas dañinas. En Efesios 6:1-2 nos exhorta a honrar a nuestros padres, pero esto no significa que debamos permitir que nos controlen o manipulen. Jesús dejó claro en Mateo 10:37 que nuestro compromiso con Dios debe estar por encima de cualquier relación terrenal, incluso con la familia. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este pasaje no nos llama a abandonar a nuestra familia, sino a recordar que nuestra lealtad principal es con Dios. Cuando alguien en nuestra vida nos está alejando de nuestra fe o nos está sometiendo a dinámicas destructivas, el amor verdadero nos exige tomar medidas para proteger nuestra relación con el Señor. Esto puede ser difícil, especialmente si enfrentamos el rechazo o la incomprensión de los demás, pero debemos confiar en que Dios nos sostendrá y nos guiará en cada paso. La oración juega un papel fundamental en este proceso. Antes de tomar decisiones difíciles sobre nuestras relaciones, debemos buscar a Dios en oración, pidiéndole claridad, sabiduría y fortaleza. En Santiago 1-5 se nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. A veces, en nuestra propia fuerza, no sabemos qué hacer ni cómo manejar una situación familiar complicada, pero Dios nos ha prometido que, si lo buscamos, nos guiará con su amor y su verdad. Además de pedir dirección, debemos orar también por aquellos con quienes tenemos conflictos. En Mateo 5:44, Jesús nos dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Orar por alguien no significa justificar sus acciones ni tolerar su mal comportamiento, sino poner la situación en manos de Dios y permitir que Él obre en su corazón. A veces, nuestras palabras o intentos de cambiar a alguien no tienen efecto, pero la oración sí puede hacer una diferencia en su vida. En lugar de desgastarnos tratando de convencer o cambiar a otros, podemos entregarlos a Dios en oración, confiando en que Él tiene el poder de transformar corazones. Establecer límites también nos ayuda a preservar nuestra paz, y esto es fundamental para nuestra relación con Dios. En Filipenses 4:7 se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si una relación nos está robando la paz constantemente, generando ansiedad, estrés o desánimo, es señal de que debemos examinar si estamos permitiendo una influencia que no es saludable. Dios nos ha llamado a vivir en paz, no en un estado de constante conflicto o agotamiento emocional. A veces, mantener una relación a distancia, limitar la comunicación o establecer expectativas claras sobre lo que permitimos y lo que no, es la mejor forma de honrar a Dios y proteger nuestro bienestar. Esto no significa actuar con indiferencia o frialdad, sino con sabiduría, entendiendo que el amor no es sinónimo de sacrificarse innecesariamente ni de permitir que otros nos lastimen. Finalmente,
Debemos recordar que nuestra identidad no está definida por nuestras relaciones familiares, sino por nuestra relación con Dios. En Gálatas 4:7 se nos dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Este versículo nos recuerda que, más allá de cualquier lazo terrenal, nuestra verdadera identidad está en Cristo. Si bien la familia es un regalo de Dios, no debemos permitir que su influencia tenga más peso que la voz de nuestro Padre Celestial. Cuando nos encontramos en situaciones familiares difíciles, debemos aferrarnos a la verdad de que somos hijos de Dios, amados y protegidos por Él. Ninguna relación, por más cercana que sea, puede definir nuestro valor o nuestro destino en Cristo. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, sabiendo que Él nos guiará a través de cada desafío y nos dará la fortaleza para tomar las decisiones correctas. Al final del día, nuestro llamado es vivir en amor, pero también en verdad, con la seguridad de que Dios nos respalda y nos sostiene en todo momento. Cuando comprendemos que nuestra identidad está arraigada en Dios y no en la aprobación de los demás, adquirimos la libertad de actuar con discernimiento y fortaleza en nuestras relaciones. Esto significa que ya no vivimos bajo la presión de complacer a nuestra familia o de mantener conexiones que comprometen nuestra paz y propósito divino. En ocasiones, esto implicará tomar decisiones que otros no entenderán, pero debemos recordar que nuestra fidelidad a Dios es lo que verdaderamente define nuestra vida. Jesús mismo experimentó este tipo de conflictos en su ministerio. En Marcos 3:21 vemos que incluso sus propios familiares pensaban que estaba fuera de sí debido a su enseñanza y su forma de actuar. Sin embargo, Él no permitió que esa percepción lo desviara de su misión. Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban, respondió en Marcos 3:33-35: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este pasaje no significa que Jesús despreció a su familia, sino que estableció claramente que la voluntad de Dios está por encima de cualquier lazo humano. De la misma manera, nosotros debemos priorizar nuestro llamado espiritual por encima de cualquier presión o expectativa familiar. A medida que aprendemos a establecer estos límites con amor y sabiduría, es fundamental recordar que nuestra actitud debe reflejar siempre el carácter de Cristo. Es fácil caer en la trampa de la amargura o del resentimiento cuando enfrentamos relaciones difíciles, pero Dios nos llama a responder con gracia y madurez. En Colosenses 3:12-14 se nos exhorta: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí vemos un equilibrio esencial: ser firmes en nuestras decisiones, pero actuar siempre desde el amor. El amor no significa permitir el abuso, pero tampoco significa responder con dureza o indiferencia. La clave es mantener un corazón alineado con Dios, confiando en que Él nos dará la sabiduría necesaria para manejar cada situación con prudencia y compasión. Otro aspecto crucial en este proceso es aprender a depender completamente de Dios en lugar de depender de la validación de los demás. Muchas veces, el miedo a ser rechazados o a perder la aprobación de nuestra familia nos impide tomar las decisiones correctas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y no en las opiniones humanas. En Jeremías 17:7-8 se nos dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Esta imagen nos muestra que cuando nuestra fe está firmemente arraigada en Dios, no somos sacudidos por la incertidumbre ni por la desaprobación de quienes nos rodean. Nos mantenemos fuertes, creciendo espiritualmente, sin importar las circunstancias externas. Esto no significa que el proceso sea fácil,
pero nos asegura que Dios nos sustentará cuando tomemos decisiones alineadas con su voluntad. A menudo, cuando decidimos vivir conforme a la verdad de Dios, enfrentamos oposición de aquellos que no entienden nuestro compromiso. No debemos sorprendernos ni desanimarnos por esto, porque la Biblia ya nos advierte sobre este tipo de pruebas. En el 1 Pedro 4:12 a 14 se nos dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele su gloria. Dichosos ustedes, si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Este pasaje nos recuerda que seguir a Cristo a menudo implica enfrentar resistencia, incluso de las personas más cercanas a nosotros. No obstante, en medio de la prueba, Dios nos fortalece y nos llena de su Espíritu, asegurándonos que todo lo que enfrentamos tiene un propósito eterno. El rechazo o la incomprensión de los demás pueden ser dolorosos, pero nunca debemos permitir que nos desvíen del camino que Dios ha trazado para nosotros. En Juan 15:18 a 19, Jesús dijo: si el mundo los odia, tengan presente que antes que a ustedes, me odió a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Aunque esta enseñanza puede ser difícil de aceptar, nos ayuda a entender que no podemos esperar ser aceptados por todos cuando vivimos en obediencia a Dios. En lugar de buscar la aprobación de los demás, debemos enfocarnos en agradar a aquel que nos llamó. En Gálatas 1:10, Pablo declara: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo nos desafía a evaluar nuestras motivaciones y a decidir firmemente que nuestra lealtad es con Dios antes que con cualquier otra cosa. En este proceso de establecer límites saludables y mantenernos firmes en nuestra fe, también es importante recordar que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. En el Salmo 46:1 leemos: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. No importa cuán difíciles sean las relaciones familiares o cuántos desafíos enfrentemos, siempre podemos acudir a Dios en busca de consuelo y dirección. Él nunca nos abandona ni nos deja sin respuesta. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta es la promesa que nos sostiene en cada prueba y nos da la confianza para seguir adelante sin temor. A medida que avanzamos en nuestro caminar con Dios, debemos recordar que nuestras relaciones deben ser espacios donde la presencia de Dios pueda manifestarse y no un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. En Proverbios 27:17 se nos dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto nos enseña que las relaciones saludables deben edificarnos y fortalecernos en la fe. Si bien no podemos cambiar a los demás, sí podemos decidir con quiénes compartimos nuestras vidas y qué tipo de influencia permitimos en nuestro corazón. Dios nos ha llamado a vivir en comunión con personas que nos acerquen a Él, y esto requiere que seamos sabios en la elección de nuestras relaciones. En última instancia, debemos recordar que Dios es el único que puede transformar los corazones y restaurar lo que está roto. Si enfrentamos conflictos familiares, debemos orar por restauración, pero también estar abiertos a la posibilidad de que, en algunos casos, la distancia sea necesaria. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y aunque el proceso de establecer límites y enfrentar la oposición pueda ser difícil, debemos confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Al final del día, lo más importante es que vivamos en obediencia a Dios, reflejando su amor y su verdad en cada decisión que tomamos. Cuando nos aferramos a la voluntad de Dios y priorizamos nuestra relación con Él por encima de cualquier lazo terrenal, estamos demostrando nuestra confianza en su plan, incluso cuando esto implique tomar decisiones difíciles
en nuestras relaciones familiares. No se trata de abandonar o menospreciar a quienes forman parte de nuestra vida, sino de reconocer que nuestra fe no puede ser negociada ni debilitada por la influencia de otros. En Mateo 10:37, Jesús nos da una advertencia clara sobre esto. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Estas palabras no significan que no debamos amar a nuestra familia, sino que nuestra devoción a Dios debe estar por encima de cualquier otra relación. Cuando mantenemos esta perspectiva, somos capaces de actuar con sabiduría, asegurándonos de que nuestros vínculos no nos alejen del propósito que Dios ha trazado para nosotros. En muchas ocasiones, establecer límites saludables con nuestra familia no es algo que suceda de inmediato. Puede ser un proceso gradual en el que aprendemos a comunicar nuestras convicciones con amor, sin caer en discusiones innecesarias o en una actitud de confrontación. La paciencia es clave en este proceso, pues cada persona tiene su propio tiempo para comprender la importancia de nuestra fe. En 2 Timoteo 2:24-25 se nos instruye: el siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, apto para enseñar y paciente. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Aquí se nos recuerda que, aunque enfrentemos resistencia, nuestro deber es responder con mansedumbre, confiando en que Dios puede tocar el corazón de aquellos que nos rodean. Es posible que, al establecer estos límites, experimentemos rechazo, incomprensión o incluso burlas. Sin embargo, debemos recordar que nuestra identidad y propósito no dependen de la aceptación de los demás, sino de la fidelidad a Dios. En Juan 16:33, Jesús nos da esta promesa: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta afirmación nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y oposición, no estamos solos. Dios nos ha equipado con su Espíritu para mantenernos firmes y caminar en la verdad, sin importar cuán grande sea la presión de quienes nos rodean. Nuestra fe no debe tambalearse por el temor al rechazo, sino fortalecerse con la convicción de que seguimos a un Dios que ha vencido toda adversidad. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestras relaciones familiares es la tendencia a querer cambiar a los demás. Es natural desear que quienes amamos compartan nuestra fe y experimenten la transformación que hemos vivido, pero debemos recordar que el cambio verdadero solo puede venir de Dios. En Ezequiel 36:26, el Señor promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este versículo nos recuerda que es Dios quien obra en el interior de las personas, y nuestra tarea no es forzar sino ser testigos de su amor a través de nuestra conducta. Muchas veces, el testimonio más poderoso no es lo que decimos, sino cómo vivimos. Si nuestras acciones reflejan la paz, el gozo y la seguridad que provienen de Dios, aquellos que nos rodean podrán ver en nosotros la evidencia de su poder. En este proceso, es importante recordar que la oración es nuestra mayor herramienta. Cuando enfrentamos desafíos en nuestras relaciones, debemos llevarlos ante Dios en oración, pidiendo sabiduría, fortaleza y dirección. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que, en lugar de preocuparnos o desgastarnos tratando de cambiar a los demás, debemos confiar en que Dios tiene el control y que su paz guardará nuestro corazón en cada situación. A medida que avanzamos en nuestra vida de fe, nos daremos cuenta de que algunas relaciones cambiarán. No todas las personas entenderán nuestro compromiso con Dios y algunas incluso se alejarán. Esto puede ser doloroso, pero debemos recordar que Dios siempre nos rodeará de las personas correctas en el momento adecuado. En el Salmo 68:6 leemos: Dios da un hogar a los desamparados y conduce a los cautivos a la libertad. Esto significa que, aunque experimentemos pérdida en algunas relaciones,
Dios nos proveerá nuevas conexiones que fortalecerán nuestra fe y nos ayudarán a seguir adelante en nuestro propósito. El amor y la compasión siempre deben guiar nuestras acciones, incluso cuando enfrentemos conflictos familiares. No se trata de imponer nuestra fe, sino de vivirla con autenticidad, sabiendo que cada persona tiene su propio proceso con Dios. En el 1 Pedro 3:15 se nos aconseja: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Este versículo nos enseña que nuestro testimonio debe ser compartido con amor y respeto, sin forzar ni condenar a los demás. A veces, simplemente ser pacientes y mantener una actitud de gracia puede abrir más puertas que cualquier discusión o argumento. El camino de la fe no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de nuestras relaciones más cercanas. Pero si algo nos enseña la Biblia, es que Dios nos llama a confiar en Él por encima de todo. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este es el fundamento de nuestra vida: poner a Dios en el centro, confiar en su dirección y seguir adelante con fe, sabiendo que Él nos guiará en cada paso. A medida que maduramos espiritualmente, aprendemos que el amor verdadero no significa complacer a todos ni aceptar todo. El amor genuino a veces implica decir no, establecer límites y alejarnos de situaciones que pueden perjudicar nuestra relación con Dios. Jesús nos enseñó que amar no es ceder ante la presión, sino vivir con integridad y fidelidad a la verdad. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias ni de la aprobación de los demás, sino de nuestra comunión con Dios. En última instancia, nuestras relaciones deben reflejar la gloria de Dios. Si alguna conexión nos aleja de su presencia, es necesario reconsiderarla con sabiduría y oración. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad, y esto implica tomar decisiones que reflejen su voluntad, aunque no siempre sean fáciles. Pero podemos estar seguros de que, al confiar en Él, nunca estaremos solos. Dios nos sostiene, nos guía y nos llena de su amor, asegurándonos que cada paso que damos en fidelidad nos acerca más a su propósito eterno. Cuando comprendemos que nuestra relación con Dios debe ser nuestra prioridad, aprendemos a ver las relaciones humanas desde una perspectiva más clara y espiritual. Esto nos permite amar sin apegos destructivos, perdonar sin permitir que nos hieran repetidamente y alejarnos sin rencor cuando una relación se convierte en un obstáculo para nuestro crecimiento en la fe. En Mateo 22:37-39, Jesús nos dio el mandamiento más importante: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este pasaje nos enseña que el amor a Dios es la base de todas nuestras relaciones. Si amamos a Dios por encima de todo, seremos capaces de amar a los demás con un amor que no es dependiente ni manipulador, sino basado en la verdad y la libertad. Sin embargo, cuando una relación se basa en el control, el miedo o la manipulación, nos aleja de la verdadera libertad que Dios quiere para nosotros. En 2 Corintios 3:17 se nos recuerda: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este versículo nos ayuda a discernir cuándo una relación es saludable y cuándo no lo es. Si alguien nos impide crecer en nuestra fe, nos llena de dudas sobre nuestra identidad en Cristo o nos presiona para alejarnos de nuestros valores, debemos reconocer que esa relación no está alineada con la voluntad de Dios. Esto no significa que debamos odiar o despreciar a esa persona, sino que debemos establecer límites claros y confiar en que Dios nos guiará en la manera correcta de manejar la situación. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que tomar decisiones difíciles en sus relaciones para seguir el llamado de Dios. Uno de los ejemplos más claros es el de Abraham y su sobrino Lot. Aunque Lot era parte de su familia y habían viajado juntos durante mucho tiempo,
Llegó un punto en el que sus diferencias y conflictos hicieron evidente que no podían seguir en el mismo camino. En Génesis 13:8-9, Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes, es mejor que nos separemos. Esta decisión no fue impulsada por el egoísmo, sino por la sabiduría. Abraham entendió que para cumplir el propósito de Dios en su vida, debía permitir que Lot siguiera su propio camino. Esto nos enseña que en ocasiones la distancia es necesaria para preservar la paz y seguir la dirección de Dios sin distracciones. El problema es que muchas veces sentimos culpa cuando pensamos en alejarnos de alguien, especialmente si se trata de un familiar. Creemos que estamos fallando en nuestro deber de amar, pero la verdad es que amar no significa permitir que alguien nos haga daño o nos desvíe del propósito divino. En Gálatas 5:1, Pablo nos exhorta: Cristo nos ha liberado para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Este pasaje nos recuerda que la verdadera libertad en Cristo no significa estar sujetos a la voluntad de los demás, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Si una relación nos hace sentir atrapados, confundidos o sin paz, es señal de que debemos buscar la dirección del Espíritu Santo para tomar la mejor decisión. El establecimiento de límites saludables es una parte fundamental de la vida cristiana. No podemos permitir que el temor al rechazo o a la desaprobación nos haga ceder en nuestras convicciones. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo establecer límites con sabiduría. En varias ocasiones, cuando la multitud lo buscaba para sanidades y milagros, Él se apartaba a solas para orar y recargar fuerzas espirituales. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este pasaje nos enseña que, aunque Jesús amaba a las personas, también sabía cuándo debía retirarse para estar a solas con el Padre. Esto nos recuerda que no podemos estar disponibles para todos en todo momento, sin arriesgarnos a descuidar nuestra relación con Dios. Otro aspecto importante es que cuando decidimos poner límites, es posible que enfrentemos resistencia por parte de los demás. Muchas personas no entienden que los límites no son un rechazo, sino una forma de proteger nuestra paz y nuestra comunión con Dios. En Nehemías 6, cuando los enemigos de Nehemías intentaron distraerlo de su misión de reconstruir los muros de Jerusalén, él respondió con determinación: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué habría de interrumpirla para ir a verlos? Nehemías 6:3. Esta respuesta nos muestra que debemos estar enfocados en la misión que Dios nos ha dado y no permitir que las distracciones nos aparten de nuestro propósito. No siempre es necesario dar explicaciones largas o justificarnos ante quienes no comprenden nuestras decisiones. Lo más importante es mantenernos firmes en lo que Dios nos ha revelado. Cuando decidimos seguir este camino, podemos estar seguros de que Dios nos rodeará de personas que nos edifiquen y nos ayuden a crecer en nuestra fe. En Proverbios 27:17 se nos dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto significa que nuestras relaciones deben ser de mutuo crecimiento, donde ambos nos acerquemos más a Dios en lugar de alejarnos. No se trata de buscar personas perfectas, sino de rodearnos de aquellos que comparten nuestra fe y nuestro deseo de seguir a Cristo con integridad. Dios siempre provee las conexiones correctas en el momento oportuno, y confiar en su provisión nos ayuda a soltar con paz las relaciones que ya no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. En última instancia, nuestra confianza debe estar en Dios y no en las personas. Aunque enfrentemos momentos de soledad o incertidumbre, Él nunca nos dejará. En Deuteronomio 31:6 encontramos una promesa firme: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante ellos, porque el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Esta verdad nos da la seguridad de que, aunque algunas relaciones se terminen, Dios sigue a nuestro lado, guiándonos y fortaleciendo nuestro camino. A medida que maduramos espiritualmente, aprendemos que nuestro propósito en Dios no está condicionado por la aceptación de los demás.
No debemos vivir con miedo al qué dirán, ni con la necesidad de agradar a todo el mundo. Jesús mismo nos advirtió en Juan 15, 18 a 19. Si el mundo los odia, tengan presente que antes me odió a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Esto significa que no siempre seremos comprendidos ni aceptados, pero eso no debe hacer que comprometamos nuestra fe. Cuando vivimos con la certeza de que nuestra identidad está en Cristo, no necesitamos la validación de los demás para sentirnos completos. El verdadero desafío no es evitar los conflictos o tratar de agradar a todos, sino permanecer fieles a Dios en todo momento. Al final de nuestra vida, no daremos cuentas a las personas, sino a Dios. En 2 Corintios 5:10 se nos dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto nos recuerda que nuestra prioridad debe ser siempre agradar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Cuando ponemos nuestra fe en primer lugar, cuando establecemos límites con sabiduría y cuando confiamos en que Dios tiene el control de nuestras relaciones, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, sigamos adelante con confianza, sabiendo que Dios nos guía y nos fortalece en cada paso. Él nos dará la valentía para tomar decisiones difíciles, la sabiduría para establecer límites y el amor para actuar con gracia. No estamos solos en este camino. Dios está con nosotros, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito, asegurándonos que, cuando le obedecemos, nunca caminamos en vano. Cuando tomamos la decisión de priorizar nuestra relación con Dios sobre cualquier otra, enfrentamos un proceso de transformación profunda. Esto no significa que nuestras relaciones familiares o cercanas carezcan de valor, sino que debemos verlas desde la perspectiva divina. Muchas veces, el crecimiento espiritual nos lleva a tomar decisiones que pueden parecer incomprensibles para quienes no comparten nuestra fe. Jesús mismo experimentó el rechazo de su propia familia en ciertos momentos de su ministerio. En Marcos 3:21 leemos: cuando sus familiares oyeron de esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Esta escena nos muestra que incluso Jesús enfrentó incomprensión por parte de los suyos. Sin embargo, él no permitió que eso lo detuviera en su misión. De la misma manera, cuando elegimos seguir el camino de Dios, debemos estar preparados para enfrentar el rechazo o la falta de apoyo de aquellos que más amamos. Es importante entender que cuando Dios nos guía a poner distancia en ciertas relaciones, no significa que debamos guardar resentimiento o cortar lazos de manera abrupta y dolorosa. Más bien, se trata de actuar con madurez y discernimiento, comprendiendo que nuestra relación con Dios debe ser la base sobre la que construimos todas las demás. En Mateo 10:37, Jesús nos dejó una enseñanza difícil pero esencial. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Esto no significa que debamos despreciar a nuestros seres queridos, sino que nuestra devoción a Dios debe ser mayor que cualquier lazo terrenal. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir con miedo a decepcionar a los demás y comenzamos a caminar con la seguridad de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. En este proceso, muchas veces Dios nos lleva a un tiempo de soledad, no para castigarnos, sino para fortalecernos y enseñarnos a depender completamente de Él. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que tuvieron que atravesar temporadas de aislamiento antes de recibir la plenitud del propósito divino en sus vidas. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David vivió escondido en cuevas, huyendo de Saúl, antes de ser coronado como rey. Incluso el apóstol Pablo, después de su conversión, pasó un tiempo apartado antes de comenzar su ministerio. En Gálatas 1:15 a 17, Pablo menciona que no consultó de inmediato con los apóstoles, sino que se retiró a Arabia antes de regresar. Estos ejemplos nos enseñan que los periodos de separación pueden ser una herramienta de Dios para prepararnos, para fortalecer nuestra fe y para asegurarnos de que estamos completamente alineados con su voluntad.
El mundo nos enseña que el éxito y la realización personal dependen de la aprobación de los demás, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. En Jeremías 17:7-8 leemos: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este pasaje nos recuerda que cuando nuestra confianza está puesta en Dios, nada ni nadie puede sacudirnos. Podemos enfrentar la oposición, la incomprensión e incluso la soledad, pero seguimos firmes porque nuestra fuente de fortaleza no es humana, sino divina. A medida que avanzamos en este camino de madurez espiritual, Dios nos rodea de personas que fortalecerán nuestra fe y nos ayudarán a crecer. A veces estamos tan aferrados a ciertas relaciones que no nos damos cuenta de que Dios quiere llevarnos a un nivel más alto, pero para eso necesitamos dejar atrás lo que ya no nos edifica. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Esto no significa que debamos alejarnos de todas las personas que no comparten nuestra fe, pero sí que debemos tener cuidado con quienes permitimos influir en nuestra vida espiritual. Si alguien constantemente nos aleja de Dios, nos llena de dudas o nos lleva a comprometer nuestros valores, es una señal de que necesitamos establecer límites y buscar la dirección divina. Es natural sentir temor al dejar atrás ciertas relaciones, especialmente cuando han sido parte de nuestra vida durante mucho tiempo. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en su plan y a creer que lo que Él tiene para nosotros siempre será mejor que cualquier cosa que podamos perder. En Isaías 43:18-19, Dios nos dice: no recuerden las cosas pasadas, ni piensen en las cosas antiguas. He aquí que yo hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz. ¿No lo perciben? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este pasaje nos anima a soltar el pasado y a confiar en que Dios está obrando algo nuevo en nuestras vidas. A veces, la puerta que Él cierra hoy es el inicio de una bendición mayor que aún no podemos ver. Cuando caminamos en obediencia, Dios recompensa nuestra fidelidad de maneras que jamás imaginamos. En Deuteronomio 28:1-2 se nos promete: si realmente obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre que obedezcas al Señor tu Dios. Esta es una garantía de que Dios nunca nos dejará vacíos cuando obedecemos su voz. Aunque al principio el proceso de soltar pueda ser difícil, al final veremos su fidelidad manifestarse en nuestra vida de maneras que superan nuestras expectativas. Por lo tanto, no temamos tomar decisiones que honren a Dios, incluso si eso significa alejarnos de personas que no nos edifican. Sigamos adelante con fe, sabiendo que nuestro Padre Celestial tiene un propósito mayor para nosotros. No dejemos que el miedo al rechazo o la incertidumbre nos detengan. Dios nos ha llamado a vivir en libertad, en plenitud y en comunión con Él. Si ponemos nuestra confianza en su plan, podemos estar seguros de que Él nos llevará a lugares de paz, gozo y abundancia espiritual. Así que sigamos adelante con valentía, sabiendo que en sus manos estamos seguros y que su amor nunca nos fallará. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios y en su dirección, comenzamos a ver que cada decisión que tomamos en obediencia trae consigo un crecimiento espiritual significativo. A veces, soltar relaciones que no edifican no es solo una cuestión de alejarnos físicamente, sino también de aprender a sanar emocionalmente y soltar cualquier resentimiento que podamos estar cargando. La sanidad del corazón es un proceso fundamental en nuestra caminata con Dios. Y aunque no siempre es fácil, es necesario para poder avanzar sin cargas del pasado que nos impidan recibir lo nuevo que Él tiene para nosotros. En Salmos 147:13 nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto nos da la certeza de que Dios no solo nos guía en nuestras decisiones, sino que también nos restaura en aquellas áreas donde hemos sido heridos.
Uno de los mayores desafíos al establecer límites en nuestras relaciones es lidiar con la culpa que puede surgir. Es común preguntarnos si estamos haciendo lo correcto o si podríamos haber hecho más para cambiar la situación. Sin embargo, es importante recordar que no podemos forzar a nadie a cambiar ni asumir la responsabilidad de las acciones de los demás. La Biblia nos enseña en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Esto significa que, aunque podemos orar por los demás y tratar de influenciarlos con nuestro testimonio, cada persona es responsable de sus propias decisiones y de su relación con Dios. Nuestro llamado es a vivir en obediencia, no a cargar con la culpa por las decisiones de otros. Además, cuando elegimos seguir a Dios de manera radical, podemos experimentar momentos de soledad, pero esta soledad es solo temporal. Dios siempre provee nuevas relaciones y conexiones que fortalecen nuestra fe. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios unió a personas con propósitos similares para que caminaran juntas en la fe. David tuvo a Jonatán, Pablo tuvo a Timoteo, Ruth tuvo a Noemí. Dios nunca nos deja solos en el proceso. En Eclesiastés 4:9-10 se nos dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Este pasaje nos recuerda que Dios nos dará las relaciones correctas en su tiempo perfecto, personas que nos edificarán y nos ayudarán a crecer en nuestra fe. Cuando nos encontramos en un proceso de separación de relaciones dañinas, también debemos aprender a llenarnos de la presencia de Dios para que ese vacío no sea ocupado por otras influencias negativas. Jesús enseñó en Mateo 12:43-45 sobre el peligro de desalojar algo sin llenarlo con lo correcto. Cuando una persona se libera de algo negativo, pero no llena ese espacio con la presencia de Dios, puede terminar en una situación peor que la anterior. Por eso, después de alejarnos de personas o ambientes que no nos edifican, debemos buscar aún más a Dios, fortalecer nuestra vida de oración, sumergirnos en su palabra y rodearnos de personas que compartan nuestra fe. Solo así podremos mantenernos firmes y evitar volver a patrones dañinos. A lo largo de este proceso, es crucial que cultivemos una actitud de gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que hemos perdido o en las relaciones que han quedado atrás, debemos agradecer a Dios por su dirección y por las nuevas oportunidades que nos está preparando. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver que cada situación, incluso aquellas que parecen difíciles, forman parte del plan perfecto de Dios. Cuando aprendemos a confiar en su soberanía y a agradecerle en todo momento, nuestra fe se fortalece y nos preparamos para recibir lo mejor de su parte. Es importante también recordar que Dios obra en tiempos perfectos. A veces queremos que todo cambie de inmediato, pero el crecimiento espiritual y la restauración de nuestras relaciones toman tiempo. En Habacuc 2:3 se nos dice: porque aún la visión aguarda su tiempo, se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Este pasaje nos anima a ser pacientes y a confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Si hemos tomado la decisión correcta al alejarnos de ciertas influencias, debemos esperar con fe a que Dios haga su obra y nos guíe hacia lo que realmente necesitamos. Con el tiempo, veremos que cada decisión tomada en obediencia nos llevará a un lugar mejor. Dios nos restaurará, fortalecerá nuestras relaciones con las personas adecuadas y nos permitirá experimentar su paz de una manera más profunda. En Juan 14:27, Jesús nos deja una promesa poderosa: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz es el resultado de una vida alineada con su voluntad. Cuando elegimos seguirlo sin reservas, Él nos guía por sendas de justicia y nos asegura que no caminamos solos. Finalmente, al cerrar este proceso de transformación,
debemos mantenernos firmes en nuestra decisión. Habrá momentos en los que el enemigo intentará hacernos dudar, trayendo pensamientos de nostalgia o inseguridad. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar por qué tomamos la decisión de priorizar nuestra relación con Dios. En Filipenses 3:13-14, Pablo nos exhorta: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Nuestro enfoque debe estar siempre en avanzar, en crecer espiritualmente y en cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, si has sentido que ciertas relaciones te han estado alejando del propósito de Dios, no temas tomar decisiones que reflejen tu fe y tu compromiso con Él. No estás solo en este proceso. Dios está contigo, guiándote, fortaleciéndote y preparándote para lo que viene. Confía en su plan, en su amor y en su fidelidad. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y cuando caminas en obediencia, Él se encargará de suplir cada necesidad, restaurar lo que ha sido quebrantado y llevarte a vivir una vida plena en su presencia. A medida que avanzamos en nuestro caminar con Dios, descubrimos que cada decisión tomada en su voluntad trae consigo una transformación profunda, no solo en nuestras circunstancias, sino también en nuestro interior. Nos volvemos más sensibles a su voz, más discernidores de las relaciones y situaciones que nos rodean, y más firmes en nuestra fe. Aunque el proceso de soltar vínculos dañinos puede ser doloroso, con el tiempo entendemos que no se trata solo de alejarnos de lo que nos lastima, sino de acercarnos más a la presencia de Dios y a su propósito para nuestras vidas. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos anima a confiar en que, aunque no entendamos todo de inmediato, Dios tiene un plan perfecto que se desarrollará en su debido tiempo. Cuando aprendemos a depender completamente de Dios, empezamos a ver que cada prueba tiene un propósito y que cada separación trae consigo una lección. A veces, Dios permite que ciertas personas se alejen de nosotros no porque quiera castigarnos, sino porque nos está protegiendo de lo que no podemos ver. La obediencia a su dirección requiere fe, porque muchas veces no veremos el resultado inmediato de nuestras decisiones. Sin embargo, cuando confiamos en Él y seguimos su guía, podemos estar seguros de que lo que está por venir será mucho mejor de lo que dejamos atrás. En Isaías 55, 8-9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este pasaje nos recuerda que no siempre entenderemos el porqué de todo lo que sucede, pero podemos confiar en que Dios ve el panorama completo y siempre obra para nuestro bien. En este proceso de sanidad y crecimiento, también es importante aprender a rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a seguir adelante con propósito. La Biblia nos enseña en Proverbios 27:17: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Esto significa que las relaciones correctas nos edifican, nos animan y nos ayudan a crecer espiritualmente. Por eso, después de alejarnos de influencias negativas, debemos buscar intencionalmente rodearnos de personas que compartan nuestra visión y nuestro amor por Dios. A veces, esto implica salir de nuestra zona de confort y buscar nuevas amistades, congregarnos en una comunidad de fe y permitir que Dios nos guíe hacia aquellos que serán de bendición en nuestro camino. Es fundamental recordar que aunque Dios nos llama a establecer límites y a proteger nuestra fe, también nos llama a amar y a orar por aquellos que quizás aún no han encontrado su camino. En Mateo 5:44, Jesús nos dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esto no significa que debamos permitir que personas dañinas sigan afectando nuestra vida, sino que debemos mantener un corazón libre de rencor
y dejar que Dios sea quien se encargue de hacer justicia. El perdón no es un favor que hacemos a otros, sino una liberación para nuestro propio corazón. Cuando perdonamos, rompemos las cadenas del resentimiento y permitimos que la paz de Dios reine en nosotros. A medida que seguimos adelante, también debemos ser conscientes de que el enemigo intentará hacernos dudar de nuestras decisiones. Puede traer pensamientos de nostalgia, hacernos recordar los momentos buenos y hacernos cuestionar si realmente hicimos lo correcto. En esos momentos debemos aferrarnos a la verdad de Dios y recordar las razones por las que tomamos la decisión de priorizar nuestra relación con Él. Filipenses 4:8 nos da una clave importante para mantener nuestra mente en paz. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en todo lo que sea excelente o merezca elogio. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios y con pensamientos que edifiquen, evitamos caer en la trampa de la duda y la confusión. Cada paso que damos en obediencia nos acerca más a la plenitud que Dios tiene para nosotros. Aunque algunas decisiones puedan ser difíciles, la recompensa de caminar en su voluntad siempre será mayor. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este versículo nos recuerda que la perseverancia en la fe siempre trae frutos. Aunque en el momento presente no veamos los resultados, Dios está obrando en el trasfondo y en su tiempo perfecto nos permitirá ver la cosecha de nuestra fidelidad. Finalmente, debemos recordar que nuestro valor y nuestra identidad no dependen de ninguna relación terrenal, sino de nuestra relación con Dios. Él nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha dado un propósito que nadie más puede cumplir por nosotros. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto significa que fuimos diseñados con un propósito específico y que nada ni nadie puede impedir que lo cumplamos si seguimos caminando en obediencia. Así que, sin importar cuán difícil pueda parecer el proceso, confía en que Dios está contigo. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu guía en todo momento. No permitas que las relaciones que no edifican desvíen tu mirada de su plan perfecto. Mantente firme, ora constantemente y permite que su paz llene tu corazón. Lo que Dios tiene preparado para ti es mucho mayor de lo que puedes imaginar, y si sigues caminando en su voluntad, experimentarás su fidelidad y su amor en cada paso del camino. Cuando elegimos caminar en obediencia a Dios, nos damos cuenta de que cada decisión basada en su palabra nos lleva a una transformación profunda y a un crecimiento que va más allá de lo que podemos ver en el momento. En ocasiones, sentimos que hemos perdido algo cuando dejamos atrás relaciones que no edificaban nuestra vida espiritual, pero con el tiempo comprendemos que en realidad hemos ganado mucho más de lo que imaginamos. Dios nos llama a una vida de plenitud, a un propósito donde no hay espacio para la confusión ni para la influencia destructiva. Aunque la separación de ciertas personas puede ser dolorosa, la paz que proviene de estar alineados con la voluntad de Dios supera cualquier pérdida momentánea. En Juan 14:27, Jesús nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Este versículo nos recuerda que la paz de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Él. El enemigo intentará hacernos creer que necesitamos aferrarnos a lo que Dios nos ha pedido soltar, pero la verdad es que cuando obedecemos, estamos abriendo la puerta para recibir algo mejor. La fe nos llama a confiar en lo que aún no podemos ver, a creer que Dios tiene un plan perfecto que se desplegará en el momento indicado. En Hebreos 11:1 se nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este pasaje nos invita a seguir adelante sin miedo, sabiendo que cada paso que damos en obediencia nos acerca más a las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros.
No debemos permitir que el temor o la nostalgia nos hagan mirar atrás, como la esposa de Lot, quien al volverse a ver lo que estaba dejando atrás, se convirtió en una estatua de sal. Este relato en Génesis 19:26 nos enseña que cuando Dios nos dice que sigamos adelante, debemos hacerlo sin dudar, sin aferrarnos al pasado, porque nuestro futuro en Él es mucho más grande. Cuando decidimos mantenernos firmes en nuestra fe y en las decisiones que Dios nos ha guiado a tomar, es fundamental rodearnos de personas que compartan nuestra misma visión. A menudo, las conexiones correctas pueden ayudarnos a mantenernos enfocados en nuestro propósito, a recibir aliento en los momentos de duda y a seguir adelante con valentía. En Eclesiastés 4:9-10 encontramos: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Este versículo nos recuerda que la vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en soledad, sino en comunidad, con personas que nos fortalezcan espiritualmente y nos animen a seguir adelante en nuestro camino con Dios. Al mismo tiempo, es importante mantener una actitud de gracia y compasión hacia aquellos de quienes hemos tenido que apartarnos. No debemos permitir que el resentimiento o la amargura llenen nuestro corazón, sino que debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien, incluso en la cruz, oró por aquellos que lo crucificaban diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:44. Esta actitud no solo nos libera de cargas emocionales innecesarias, sino que también nos permite reflejar el amor de Dios a aquellos que aún no han comprendido su verdad. A veces, nuestra decisión de seguir firmemente a Dios puede convertirse en un testimonio para otros, mostrándoles que hay una vida mejor cuando elegimos caminar en la luz. Es normal que en algunos momentos sintamos la tentación de cuestionar nuestras decisiones, especialmente cuando las personas de quienes nos hemos alejado intentan hacernos sentir culpables o nos manipulan emocionalmente para que regresemos a relaciones dañinas. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Segundo a Timoteo 1:7. Esto significa que tenemos la capacidad, a través del Espíritu Santo, de mantenernos firmes en lo que sabemos que es correcto, sin ceder ante la presión o el miedo. Cada vez que el enemigo intente sembrar dudas en nuestra mente, podemos acudir a la palabra de Dios y recordar sus promesas. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Con esta certeza en amor, pero en un amor basado en la verdad. A veces amar a alguien significa poner límites, decir no cuando es necesario y tomar decisiones que quizás no sean comprendidas de inmediato. Jesús nos dio el ejemplo de un amor que no solo es compasivo, sino también firme en la verdad. Él nunca permitió que las expectativas de los demás lo desviaran de su misión. Y tampoco debemos permitir que el miedo al rechazo nos impida cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. En Gálatas 1:10, Pablo escribe: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo nos desafía a preguntarnos: ¿estamos viviendo para la aprobación de los demás o estamos viviendo para Dios? Cuando comprendemos que nuestra identidad no depende de las opiniones ajenas, sino de lo que Dios dice sobre nosotros, encontramos una libertad inmensa. Ya no necesitamos aferrarnos a relaciones que nos lastiman por miedo a estar solos, porque sabemos que Dios nunca nos abandona. En Deuteronomio 31:6, Él nos asegura: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor su Dios irá con ustedes, nunca los dejará ni los abandonará. Esta promesa nos da la seguridad de que aunque algunas relaciones se terminen, Dios siempre estará con nosotros, guiándonos hacia nuevos comienzos, nuevas conexiones y una vida llena de su propósito. A medida que avanzamos en este proceso,
debemos recordar que cada paso de obediencia nos acerca más a la plenitud que Dios tiene para nosotros. Aunque el camino pueda parecer difícil en algunos momentos, la recompensa de vivir en su voluntad es incomparable. En Romanos 8:28 se nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos permite descansar en la seguridad de que Dios está obrando en cada detalle, incluso cuando no lo entendemos por completo. Por lo tanto, sigue adelante con fe y determinación. No permitas que el pasado te detenga ni que el miedo te paralice. Dios tiene planes grandes para tu vida y cada paso que das en obediencia te acerca más a su propósito. Confía en que Él te guiará, te fortalecerá y te abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Mantén tu corazón enfocado en su voz, tu mente alineada con su palabra y tu espíritu firme en la verdad. Lo mejor aún está por venir, porque cuando caminas con Dios, cada decisión en su voluntad te lleva a una vida llena de bendiciones y propósito eterno. Cuando decidimos vivir conforme al propósito de Dios, inevitablemente enfrentamos momentos de prueba en los que nuestra fe es puesta a examen. En estos momentos es crucial recordar que nuestra confianza no debe estar puesta en las circunstancias o en las personas, sino en Dios, quien tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A menudo, el proceso de apartarnos de influencias negativas o relaciones que nos desvían de la voluntad de Dios puede parecer doloroso o incluso injusto, pero en realidad es un acto de protección divina. Dios no nos llama a vivir atrapados en ciclos de confusión, manipulación o sufrimiento, sino a experimentar la libertad y la plenitud que vienen de caminar en obediencia. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este pasaje nos recuerda que Dios nunca nos lleva a soltar algo sin la intención de darnos algo mejor. Sin embargo, para recibir esa bendición, necesitamos desarrollar la paciencia y la perseverancia en nuestra fe. No siempre veremos los resultados de inmediato, y puede haber momentos en los que el enemigo intentará susurrarnos mentiras, haciéndonos creer que hemos cometido un error al alejarnos de ciertas personas o situaciones. En estos momentos, debemos recordar que Dios honra la obediencia y que nuestra recompensa no está en la validación humana, sino en la paz que solo Él puede dar. En Hebreos 10:36 se nos anima: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Esta perseverancia implica confiar en que, aunque el camino parezca incierto, Dios está obrando a nuestro favor en formas que aún no podemos ver. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que al tomar decisiones difíciles por obediencia a Dios, fueron llevadas a lugares de mayor bendición y propósito. Moisés tuvo que dejar atrás la comodidad del palacio de Egipto para convertirse en el líder de la liberación del pueblo de Israel. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, pero esa aparente desgracia fue el camino que Dios usó para posicionarlo en un lugar de autoridad donde pudo salvar a su familia y a toda una nación. Incluso Jesús, nuestro mayor ejemplo, enfrentó rechazo y traición, pero todo ello formaba parte del plan divino para la redención de la humanidad. Si estos hombres de Dios tuvieron que pasar por procesos de prueba antes de ver la manifestación completa del propósito de Dios en sus vidas, podemos estar seguros de que lo mismo ocurre con nosotros. Uno de los mayores desafíos en este proceso es aprender a soltar sin resentimiento. Es fácil sentir dolor o enojo hacia aquellos que nos han herido, especialmente si fueron personas cercanas a nosotros. Sin embargo, la sanidad no ocurre cuando retenemos amargura en nuestro corazón, sino cuando decidimos perdonar y confiar en que Dios es el juez justo que se encargará de cada situación. En Romanos 12:19 se nos dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta verdad
nos libera de la carga de tratar de ajustar cuentas por nuestra cuenta y nos permite vivir con la paz de saber que Dios hará justicia en su tiempo y a su manera. A medida que avanzamos en este proceso de transformación, es importante recordar que nuestro enfoque no debe estar en lo que dejamos atrás, sino en lo que Dios está preparando delante de nosotros. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, algunos comenzaron a quejarse y a desear volver a la esclavitud, porque a pesar de haber sido oprimidos, era lo que conocían. En Números 14:4 dijeron: escojamos un líder y volvamos a Egipto. Este deseo de regresar a lo viejo impidió que muchos de ellos entraran en la tierra prometida. De la misma manera, si permitimos que la nostalgia o el miedo nos detengan, podemos correr el riesgo de quedarnos atrapados en el pasado y perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el futuro. Es aquí donde entra la importancia de renovar nuestra mente con la palabra de Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente significa reemplazar pensamientos de duda, temor o tristeza con la verdad de Dios. Significa declarar sus promesas sobre nuestra vida, recordarnos a nosotros mismos quiénes somos en Cristo y elegir lo que Él nos está enseñando en cada etapa. Cuando nuestra mente está alineada con la verdad de Dios, nuestras emociones dejan de gobernarnos y comenzamos a ver las cosas con claridad espiritual. También debemos estar conscientes de que, cuando Dios nos llama a soltar ciertas relaciones o hábitos, no nos deja en un vacío. Él nos guía hacia nuevas conexiones, nuevas oportunidades y una relación más profunda con Él. A veces, puede sentirse como si estuviéramos en un periodo de soledad, pero en realidad es un tiempo de preparación y restauración. En Isaías 43:19, Dios nos hace una promesa poderosa. Miren que voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esta es la naturaleza de Dios. Él nunca nos deja en la sequedad, sino que trae vida y renovación a cada área de nuestra existencia. Por lo tanto, en lugar de enfocarnos en lo que hemos dejado atrás, debemos entrenar nuestro corazón y mente para ver lo que Dios está haciendo ahora. ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento que nos está presentando? ¿Cómo está fortaleciéndonos en fe, paciencia y madurez espiritual? ¿Cómo está enseñándonos a confiar en Él en un nivel más profundo? A menudo, los mayores avances en nuestra vida espiritual ocurren en los momentos en los que decidimos confiar en Dios sin reservas, aunque no entendamos completamente el proceso. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que nuestra responsabilidad no es entender cada detalle, sino confiar en que Dios nos está guiando con amor y propósito. Finalmente, este proceso nos lleva a desarrollar una fe inquebrantable. A medida que experimentamos la fidelidad de Dios en cada decisión de obediencia, nuestra confianza en Él se fortalece. Aprendemos a depender menos de lo que vemos y más de lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida. Nos damos cuenta de que no importa cuán incierto parezca el camino, mientras estemos en la voluntad de Dios, estamos en el lugar correcto. Y cuando miramos atrás, veremos que cada paso de fe valió la pena, porque nos llevó a una vida más alineada con el propósito divino. Así que sigue adelante con valentía. No permitas que el pasado te frene ni que las dudas te paralicen. Dios está contigo, guiándote con amor y abriendo caminos que aún no puedes imaginar. Mantén tu fe firme, tu corazón alineado con su verdad y tus ojos puestos en lo que Él tiene para ti. Porque cuando caminas en obediencia, cada paso que das te acerca más a la plenitud que solo Dios puede ofrecer.